20 horas 9 minutos en toda la República Argentina. Seguimos aquí en La Propina. Ya cayó el sol, salió la luna, así que ya es de noche. Ya es de noche, por lo menos aquí en la Tacita de Plata. Nosotros ya contamos con la presencia de nuestro gran invitado el día de hoy, el señor filósofo, poeta y docente Juan Pablo Alba. ¿Cómo estás, Juanpi? Buenas noches. Muchas gracias. Gigante la presentación, más que el invitado, pero está bien, se agradece. No, por favor, siempre a la altura, siempre a la altura. Bueno, filosofía y poesía, dos cosas que a nosotros nos encanta, que nos alegra la existencia. Veremos si a la audiencia también, ¿no? Sí, pero por lo menos acá si se quedan contentos. es porque es así. Yo traje un fragmento de una poesía que la podemos tener como disparador. Después vamos a hablar de vos, de tu obra y todo. Prefiero hablar de la poesía, de los disparadores, así que vamos por ahí. Escuché esto porque para mí ha significado, a ver, ¿cómo decirlo? Viste que cuando uno hace arte, en el arte que haga, o la pasión que uno tenga, cualquiera que sea, un deporte, el arte, el trabajo, el estudio, cualquier pasión que uno tenga, yo creo que debería sentirse muy identificado con esta. Son dos líneas de una canción, en realidad, de José Larralde. Bueno, que la música y la poesía tienen un maridaje como claro, el tinto con la pasta, digamos, ¿no? Son cosas que van muy bien y que exacto, hay que con tener el en cuenta. Fernet y la coca. Sí, van muy bien. Dice: quisiera ser como el pájaro que al depuntar la mañana despierta y le canta al mundo, y el mundo a veces lo mata. Ese pedacito es un fragmento de la canción que se llama Como dos rejas. Es tremendo. Además está sintetizando ahí una cantidad de conceptos de lo que es el arte, que me pasé la noche leyendo, estudiando y preparando la lección para enfrentar este duelo con Nico Detti en vivo. Y tremendo, sí, gustó. A ver, todos somos ese querer ser ese pájaro y el mundo nos mata todos los días, ¿no? ¿O no? ¿O no? Hay algunos a los que sí, la mayoría, sí, ¿no? A lo que el mundo le es hostil. Y hay un sector, hay un grupo al que no le es tan hostil, ¿no? Sí. O sea, hay diferencias. Pero en algún punto, en algún campo, la hostilidad del mundo golpea a cualquier humanidad en alguna circunstancia de su vida. Digamos, no hay nadie que, por ejemplo, no pierda un ser querido, porque por más guita que tenga, nada te excede de ciertas cosas humanas, ¿no? Que te atraviesan. Pero y que a pesar que uno, como el pajarito ese, le puede dar todo al mundo y brindarse y abrirse, que es parte del concepto de estética, ¿no? Que es la apertura hacia el mundo, hacia lo demás. En definición técnica, estética viene de ahí, y el arte es la técnica, ¿no? La producción de, que es distinto, estética y arte están relacionados, pero son cosas distintas. Y después está el gusto, que es una construcción cultural, que se puede discutir aparte. Pero uno puede ser ese pajarito que todas las mañanas le plantea al mundo una posibilidad, una hipótesis musical, ¿no? Sí. Que primero puede no ser recibida por nadie, pero el pájaro puede cantar igual, ¿no? No le importa mucho si estoy yo a la mañana ahí para decir qué bonito el pájaro, ¿no? Sí. Él canta. Y a veces, no solamente no lo escuchamos cantar y no recibe un beneplácito por eso, sino que la contraria puede llevarlo a la propia muerte. ¿Hasta qué punto? De hecho, si el pájaro no canta, quizás no sabemos que está ahí y no muere. Claro. O sea, es una manera de exponerse, de verse vulnerable. Como el arte. Y ¿hasta qué punto la indiferencia no te mata? Y también. Porque vos decís, por ahí no lo escucha nadie y no lo mata. Pero ¿hasta qué punto al pajarito no lo mata esa indiferencia? Claro, que es toda una discusión en la teoría del arte, ¿no? Si el arte es solo la producción, o sea, por ejemplo, escribo una canción, ahí en mi casa a las 3 de la mañana, no me escucha nadie, quizá algún vecino y molesto y nada más, o necesita de un alguien que interprete un algo de eso que está ahí, ¿no? En algún tipo de relación. Es esa parte, digamos, como la interpretación, la contemplación, es parte de la obra o es parte de un ciclo artístico, digamos. Bueno, y recién charlábamos un poco ahí fuera del aire, por ejemplo, el caso de Ernesto Aguirre, ¿no? Que una cosa es el artista en su momento, en su contexto y la valoración, y otra cosa es a posteriori. Generalmente suele pasar que el artista es más valorado con el transcurso de los años, como un vino que se añeja,
y no en el momento en que el artista elaboró la obra. Porque el arte tiene un criterio temporal, contextual. Digamos. Ahí hay dos teorías en filosofía que enfrentan corrientes de pensamiento diferentes. Por ejemplo, una es la que cree en el genio artístico, ¿no? Algún ser iluminado que tiene más capacidades que otro y tiene genio. Y los otros, hay otra teoría que plantea que el arte, en realidad el artista es un producto de circunstancias sociohistóricas, con quizás una dedicación y una sensibilidad un poquito por sobre la media que lo convierten en tal. Exacto. Pero que podría ese talento ponerse en práctica o no. ¿No? Entonces ahí ya divide aguas a qué llamamos artista. Si es un genio inmaculado ahistórico, o es un ser que tiene una sensibilidad que le permite captar algo que están captando quizás miles y no lo pueden expresar con la forma, con la exactitud, con los criterios estéticos que el artista lo logra, con lo cual se convierte en un artista popular, querido. Y a eso Walter Benjamin le agrega un tercer elemento, que es la necesidad de la crítica. El arte, si no pasa tanto por la exposición, la producción sería, la recepción y la exposición para que alguien lo capte, y una crítica colectiva para que eso se vuelva parte de un acervo cultural, no tendríamos una Mercedes Sosa, un León Gieco, un Queen, ¿no? O sea, no importa en el idioma que lo queramos pensar o en el género que lo queramos pensar, o un Pablo Lescano, podemos decir cualquier. Lo que tenemos que pensar es que cumpla esas condiciones. Hay una producción, hay una recepción y hay una crítica posterior que permite que eso se convierta parte del acervo cultural o pase al olvido. Hablabas de Ernesto Aguirre. Estás pronto o por lo menos en la intención de publicar algo dentro de poco tiempo. Ya lo mandaste en una editorial, ya vamos a hablar de eso, pero lo estuve leyendo, obviamente, me detuve en varios puntos, traje varios puntos que lo tengo aquí en el celular, por eso estoy con el celular aquí a mano. Todos apuntamos en el celular ahora, ya no escribo más. Ya no llevamos más el papel. Bueno, es una forma. La uso para otras cosas, la mano ahora la liberé de tener que escribir, la caligrafía ahora es tipeo. Bueno, decías, mejor dicho, decía Ernesto Aguirre en ese texto que vos citaste, porque hacer poesía es intentar argumentar el mundo emocionalmente. Sí. O sea, claramente hay una conjunción filosófica y poética. Sí, además él también decía, ¿no?, que la poesía es una forma de afirmar en pregunta o de preguntar afirmando, ¿no? Porque uno cuando plantea algo poético, no plantea la cosa tal cual es, plantea un enigma, plantea una posibilidad. Por ejemplo, Jacques Lacan, de psicoanalista y filósofo, él decía que lo que hay en el fondo no es más que poesía para poder interpretar la humanidad. Porque el inconsciente mismo se manifiesta de esa forma. Nunca es directo, nunca es literal, sino es metafórico, usa la metonimia, usa el desplazamiento, usa figuras metafóricas que se pueden expresar en el sueño, en el acto fallido, en el síntoma neurótico, que son formas en que nos habla una parte de nosotros que nosotros mismos, nuestra tarea es descifrar. Y dice, y en un momento, en unos seminarios finales, él dice: yo no soy todavía lo suficientemente poeta como para poder interpretar todo aquello que nos está queriendo decir nuestra propia poesía interna, que es ese vacío en el fondo que se produce entre lo simbólico, lo real, lo imaginario, ese nudo, que es lo que nos hace ser lo que particularmente somos, ¿no? Entonces tiene la poesía eso de tener esa característica enigmática, de resolución de problemas, que la puedes compartir con la matemática, con los juegos de mesa, la puedes compartir con cualquier otro tipo de actividad, donde lo que se le presenta al hombre es la resolución de un algo, en este caso un mensaje. Exacto. O sea, en este caso es buscar el fundamento o el sentido, por así decirlo, de la vida, una de las preguntas tan requeridas filosóficamente, tan buscadas, a través de la poesía, digamos, ¿no? Sí, en un principio formaron, como casi todos los conocimientos de la humanidad, son distintos brazos del mismo pulpo, ¿no? O ramas del mismo árbol, porque en un inicio toda la sabiduría humana venía condensada en literatura, en poesía, en dibujos, en arte. O sea, primero fue el arte, después vino la teoría, la filosofía, la ciencia. Se arrancó con el arte y el hombre se comunicaba a partir de eso, desde que dibujó en unas cuevas con 4 palitos cómo cazar un bisonte colectivamente y quedaba el registro, hasta, podemos decir hoy, la música fabricada a través de instrumentos electrónicos y que nos permiten quizás a una serie de sujetos que no tenemos capacidades técnicas por ahí, producir una obra de arte, si querés algo más actual y que esté en discusión de todos. Por ejemplo, el caso de las imágenes visuales creadas por algoritmos a partir de palabras, ¿no? Un bot te dibuja un cuadro con mucha más técnica y
y superior a lo que quizás yo podría con mis manos y témpera. Claro. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en este texto que me pasaste, digamos, después me vas a comentar la idea de este texto al fin, pero lo desmenucemos. Dale, sí, porque yo me detuve a interpretar algunas cosas. Vamos a ver la mirada quirúrgica de Nicoletti. Quiero preguntarte a vos, porque claro, el texto son casi todas preguntas en realidad, exacto, que es un principio filosófico, digamos, la pregunta. Es la herramienta principal de quien hace filosofía. El motor de la filosofía. Es nuestra materia prima. Tenés el pentagrama para el músico, tenemos la pregunta, lo que hacemos filosofía. Exacto. Bueno, esta dice: ¿traiciono la memoria de estas cenizas que odio si te lloro? Lo primero que se me viene a la mente, bueno, un desamor. Claro. Y traiciono, ¿qué sería? O sea, me traiciono yo mismo, a todo me intento por salir adelante, como quien dice. Pero, bueno, si te lloro es como que me la mando, digamos. Sí. Hecho a perder todo, al fin y al cabo. Sí, y después hay que ver por qué llorás. Que también es otra cosa, por eso es pregunta. Y es traiciono o no traiciono. Estoy tratando de entender qué siento, sí, y cuál de mis partes internas está hablando en ese momento también, porque no somos uno solo, somos sujetos divididos. Ajá. Y en esa división uno a veces se está ahí entre el bien y el mal. Hay algo que la literatura la recorre, qué sé yo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, ¿no? Claro. Y personajes shakespearianos, personajes americanos, la dualidad existencial está en casi todas las culturas marcada de alguna manera. Y el primer paso de la salud mental para mí es aceptar que eso existe. Y después está como uno la gestiona y lidia con esa mínimo dualidad. En mi cabeza somos 7, pero hay casos en que una dualidad ya es complicado. Claro, ¿no? ya. Con 7 2 son multitud. Claro, sí, ya 7 hay que hacer asamblea. Y la traición en este caso, ¿no? Porque bueno, la palabra traición es como está referida o tiene una connotación muy negativa, pero en este caso hasta, digamos, podría tener una connotación positiva, porque estamos hablando de una expresión liberadora que es el llanto. Exacto, porque también hay que ver a qué traicionamos. Como últimamente estoy haciendo una diplomatura con psicoanálisis y filosofía, estoy muy metido en lo lacaniano, en Freud, en todo ese mundo enigmático también. Sí. Y ahí eso es algo que inevitablemente te lleva a remover, a pensar cosas de tu propia vida, y que por ahí cuestiones que vos la tomaste como verdades universales, como ultra válidas, como los principios que rigen la existencia humana. Sí. Y quizás no está tan mal traicionar alguno de esos principios cuando uno puede hacer un estudio y un análisis de, ¿pero de dónde saqué esto? ¿Quién lo dijo? ¿Qué estaba al fondo? ¿Qué es lo que intento hacer con casi todo ese texto? Porque surge así de un taller literario donde, Paula Gastaldi, que era una de las coordinadoras de ese taller, junto a Emilio Basso, en un momento me dice, leyendo cosas que yo hacía en el taller, me dice, lo tuyo es eso, dice. Quizá para ella pasó desapercibido, pero en un momento dijo, lo tuyo es eso. La pregunta poética que lleva a pensar, que lleva ahí algo de filosófico. Como que le gustaba de la producción que yo hacía y me destacaba ese punto, ¿no? Entonces yo dije, nunca me había puesto a pensar que podía ser un punto de, inclusive intencional de narrativa, ya sea poética o la que fuere, la pregunta como instrumento. Y después dije, qué loco, porque toda mi vida la usé como herramienta laboral, trabajo, de dar clases, de enseñar, de hacer dudar. ¿Cómo nunca se me ocurrió que eso podría ser algo? Y en inglés, la pregunta es question. Claro. Entonces, partía de la idea de cuestiones, de que sean como preguntas, que a la vez no muevan cuestiones, que era una cuestión para mí mismo, ¿no? También esto de decir, ¿qué camino quiero seguir? ¿Qué camino quiero andar? ¿Cómo encuentro algo donde agarrarme? Y empezaron a surgir esas preguntas metafóricas que forman el texto. Bueno, y además, no deja de ser una propuesta diferente, porque como que básicamente la poesía o el arte en sí busca trascender o decirte algo a través de verdades universales, digamos, no sé, que se terminan después convirtiendo en frases de la vida, no sé, como decirte violencia es mentir. Como que nosotros nos manejamos en la vida con más frases hechas de la música y la poesía que las que hemos estudiado en la academia, o sea, claramente. Claro, entonces, o sea, estamos acostumbrados a que el arte nos diga, como que nos transmita verdades, pero y nosotros pensar a partir de esas supuestas verdades. Claro.
en este caso es, en realidad, invitarte a pensar desde la pregunta, no desde la afirmación, digamos. Sí, hace poco lo había compartido ese texto con una amiga, Saya, de Francia, y me decía ella, hay momentos en que las preguntas afirman, hay momentos en que las preguntas dudan, hay momentos en que las preguntas inducen a la respuesta, sí. Hay otras que no las entiendo, hay otras... Y me pareció genial, ¿no? Porque no lo fue esa la intención, claro. Pero creo que así debería ser la intención de la pregunta. La pregunta debería un poquito darnos afirmación, un poquito negar, un poquito claro. Generar duda, claro. Y que quede la puerta abierta. Creo que eso es lo maravilloso del arte, cuando no cierra del todo. ¿Somos la humanidad con la que el mundo soñaría? Esa frase, mejor dicho, esa pregunta, me hizo acordar alguna vez a una frase que leí que decía: sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Que es muy buena frase, ¿de acuerdo con esa? Me hizo acordar a esa pregunta y a ver si realmente somos nosotros lo que supuestamente soñamos. Sí, esa frase salió en clase. Ese es un ejemplo que salió en clase charlando con estudiantes en la Facultad de Humanidades. Sí. Cuando discutíamos sobre qué proyectos de mundos existen y qué proyectos de mundo quisiera cada uno en un debate de filosofía política. Sí. Y se nos ocurrió preguntarle en un momento al revés, o repreguntársela a ella al revés, y si el mundo soñara, ¿qué humanidad querría? Porque a veces somos los humanos los que decimos cómo querríamos que sea el mundo. Exacto. Pero si el mundo soñara una humanidad ideal, ¿cómo sería esa humanidad? O sea, dando vuelta o invirtiendo el orden de los factores de sobre qué ponemos el acento. Esto la filosofía de Mao Zedong lo llamaba el aspecto principal de la contradicción. Si yo invierto el aspecto principal de la contradicción, hombre-tierra, hombre-planeta, puedo también, desde la poesía, preguntarme al revés y ver cómo también la poesía sirve como herramienta filosófica. Claro. ¿No? Y además es como invitarte a ser protagonista, en realidad, porque es como que nosotros soñamos tal cosa y como que proyectamos el ideal. Cambia de voz activa a voz pasiva o de voz pasiva a voz activa en función de cómo uno. Pero en este caso es como que, bueno, vos pasás a ser el protagonista de lo que soñás, digamos. Claro. O de lo que soñaría, en este caso, la Tierra, el mundo. Claro, pero como al ser un objeto inanimado, sos vos el que proyecta un sueño ahí que después tenés la responsabilidad de hacerlo no concreto. Bueno, después... Y esta también la relacioné con lo que te decía del adulto y el niño que necesitabas. ¿Vos también temés morirte como un extranjero de tu propia niñez? ¿Me estás preguntando? No, quiero que la analicemos a esa. Quiero que la analicemos porque... por eso te digo, me hizo acordar también a esa misma frase. Y además, ¿cuántas veces, digamos, nos dejamos llevar en el barco como esclavos, siendo extranjeros de nuestra niñez, ya sea por el sistema, por el mercado, por el trabajo, por las obligaciones, y terminamos siendo extranjeros de lo que soñábamos cuando éramos niños, o de los juegos que siempre quisimos, ¿no? Sí, ahí se me escapa por los poros la paternidad, digamos, ¿no? Que esto de que por ahí cuando algo que uno no pensaba, o no lo calculaba, o no lo valoraba, tener la perspectiva de los ojos frescos de la niñez, iluminando por ahí cosas que en la cotidianidad para uno son dadas, son normales, forman parte de esto que Gramsci llamaba el sentido común, que en realidad no es más que el sentido de una élite naturalizado. Esa posibilidad de romper, en filosofía, por ejemplo, Kuhn lo llama esto del paradigma, ¿no? Que los jóvenes, cuando por ejemplo empiezan a hacer ciencia, suelen ser los que logran los descubrimientos o los grandes avances dentro de un campo científico, porque no están acostumbrados a ver el mundo con la anteojera que ya la ve el que lleva 40 años haciendo ciencia, y que siempre resuelve los problemas de la misma forma, quizás mucho más ágil que alguien nuevo, porque tiene mucha experiencia resolviendo esos problemas, pero a veces no piensa por fuera de la lógica de ese paradigma, y el joven, a no estar tan imbuido en ese paradigma, logra romperlo. Yo creo que eso pasa también mucho, o me ha pasado con el caso de la paternidad, de que rompa una estructura de algo que uno veía de una manera, y que por la propia práctica uno naturaliza que es así, y de golpe se cuenta que puede tener otra perspectiva, se puede ver desde otra lógica, se puede analizar desde otro lado, y empezar a recordar, pero ¿y cómo esto era cuando yo no tenía esta anteojera? Que la adultez, que la historia, que la práctica, que la vejez, que el tiempo, que me ha dado muchas cosas buenas y que te sirve un montón. Sí. ¿Cuáles son las que tengo que tamizar y ver y decir, capaz que no está tan copada, o que podrían tener otra perspectiva, y al menos podía tener la opción de elegirla, porque uno no puede elegir lo que no conoce?
Y recordarlo ayuda mucho a eso, ¿no? ¿Y cuántas veces uno se permite volver a ser el niño que fue? Digamos, reencarnar en ese niño, ya sea para escribir, para cantar, para jugar a algo. ¿Cuántas veces uno se lo permite? Sí, y si permitirse tanto rescatar esos aspectos del niño que antes nos gustaban, pero tampoco olvidar que ese niño también era un sujeto dividido y en tránsito, y también traicionar aquellas cosas de la niñez que quizás no eran propias de nuestra niñez y que empezábamos a mamar como grandes verdades. Porque si me preguntaba a mí qué quería ser yo cuando era chico, y yo quería ser astronauta. Claro. Pero porque en ese momento en el mundo todos los conflictos políticos principales se dirimían a ver quién llegaba primero a la luna, quién tenía el satélite más grande. O sea, pasaba un momento histórico donde en los 90, sobre todo que fue mi infancia, la bibliografía, los libros, las cosas, el material cultural al que yo podía acceder, planteaba ese tipo de cuestiones, imponía esos modelos, que también tienen la posibilidad de tamizarlo y decir, qué bueno haber traicionado a ese niño que quería eso, porque el niño en realidad no quería eso, ¿no? Es mucho más parecido al de ahora que al que yo creí que soñaba cuando era chico, ¿no? Y bueno, eso, digamos, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, notar esos cambios de forma positiva a, por ahí volviendo como al principio, sentir que te estás traicionando? Sí, y de amigarse con esa idea de traicionarse también, porque traicionarse también ayuda a repensar los valores en que uno había depositado ese criterio de invulnerabilidad, de cosa que no se toca, de cosa que no se cambia, y que tal vez respondía a exigencias, necesidades de un momento histórico o de sujetos, personas muy importantes para vos en ese momento, y que no son las que respondan hoy, ¿no? Es algo que le digo también, por ejemplo, a Manu a veces, de muchas de las cosas que yo te enseño las vas a tener que desaprender. Y muchas de las verdades que hoy te transmito no van a ser más, y vas a tener que saber y diferenciar cuáles tendrás que traicionar y cuáles no, porque somos sujetos históricos y generalmente no nos enseñan eso, y la poesía es histórica y la filosofía lo es, y creo que ahí es donde hay un punto de encuentro entre dos formas de lenguaje de expresión que en algún momento de la historia se separaron. Tiene un momento concreto, ¿no? En la República, Platón, porque tenemos mucho ese sesgo helénico de entender la filosofía desde Grecia, donde en la República, por ejemplo, no cabían los poetas, porque en la República tenían que gobernar los políticos, tenían que ser los filósofos, y los filósofos estaban atados a la verdad, y el poeta era lo más alejado de la verdad que había en ese momento, por la metáfora, por su lenguaje. Inclusive son echados de la República en el libro de Platón, y ahí en la historia empieza a haber un grave confrontamiento falsa dicotomía, entre lo emotivo y lo racional. Entre la ciencia y la verdad, y la poesía y la metáfora. Cuando, como dice Casullo, un filósofo argentino ya finiquitado, pero gran filósofo, decía muchas veces un poeta sentado frente al amanecer a la mañana está mucho más cerca de la verdad y el sentido de la vida que un académico por recibirse dentro de la universidad, ¿no? Sobre este texto que me pasaste, que desmenuzamos algunas de las preguntas, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que tenés planeado hacer con este texto? Bueno, este texto, así como vos lo viste, no creo que salga así a la luz, sino es simplemente un borrador que ha sido mandado a la editorial de F Editora en Córdoba, y dependerá a partir de ahí el gran criterio del ojo clínico de editor Emilio Asso y Paula Gastaldi, ¿qué hacemos con esto? La idea sí, en algún momento poder publicarlo, ya sea versión digital, virtual, veremos si se la para imprimir o no, pero lo importante creo yo que es que con los medios técnicos que hay hoy, con que se pueda difundir y salir, y sirva para que alguien se plantee o piense algo en alguno de todas esas palabras que están ahí, yo me doy por realizado. ¿Para qué haces poesía vos? Primero para sobrevivir. Creo que el arte, en esto de acuerdo con Enrique Dussel, el arte tiene una implicancia intrínseca con la vida. No creo que todo lo que hacemos arte para la vida. Cuando consumimos arte lo hacemos para poder rescatar ese placer estético de decir qué bueno que estoy vivo. Y si me preguntás para qué quiero estar vivo siempre un día más, es para escuchar una canción más, para hacer un chiste más y que alguien se ría de ese chiste, para ver un amanecer más desde el punto de vista contemplativo, y creo que para eso es principalmente. Y segundo, porque creo que en el arte hay la posibilidad de plantear, o sea, yo formé mucho mi criterio de cómo entiendo la vida y el mundo a través del arte. Me ha servido mucho a mí para abrirme puertas, para hacerme ver cosas que no había visto y para que me digan cosas que nadie me había dicho.
Y creo que eso es muy importante, sobre todo por los tiempos que corren hoy, en cuanto a las necesidades sociales que tiene la humanidad, ¿no? Como decía la poeta argentina Susy Shock, estamos hartos de ser esta humanidad. Sí. Entonces necesitamos otra. Y creo que el arte ayuda mucho a construir otra humanidad. ¿Cómo te manejas con la adversidad? Y digo la adversidad en el sentido de, por un lado, bueno, adversidades propias de la vida misma, ya sea pérdida de familiares, falta de trabajo, no sé, adversidades que a uno se le presentan en la vida, o la adversidad de que por ahí te sentás a escribir y no te sale nada. Con la adversidad me pasa algo similar que con el azúcar, porque sé que me hace mal, sé que es algo que por ahí podría evitarla, pero que la necesito. Que tiene en el fondo algo que me gusta, que inspira en algún que es lo punto. que me deja después, ¿no? Creo que uno es alguien diferente después de una adversidad, cuando logra superarla. Y cuando logramos superar ya no somos un alguien, nos ha ganado la adversidad. Pero creo que tiene ese factor. Obviamente si puedo evitarla, la evito. Pero tenía antes una actitud más de negación, más de frustración, lo veía como más angustioso. Porque una lógica muy internalizada que tenía era la de la vida perfecta, pura, plana, sin contradicciones, sin existencias iguales. Claro. Y una vez que uno acepta que somos seres partidos a la mitad, que estamos rotos, que todos y todas estamos rotos en algún lado, en alguna parte, y que eso no necesariamente es el fracaso, eso no necesariamente es la anomalía, sino al revés, es la norma. Es lo que mayormente sucede, norma en ese sentido, ¿no? En lo que la mayoría pasa. Creo que he empezado a ver la adversidad con otra forma, ¿no? Esto de surfear el caos es algo que se me da muchas veces más allá de mi voluntad en la vida, y que me he convertido, creo, en una persona bastante hábil para, no diría tolerar, porque tolerar es pasivo, ¿no? Uno soporta, cuando al invierno lo tolero, ponele, ¿no? Por ahí con una estufa, por ahí invento algo, o no lo está caro, ¿no? Pero uno por ahí inventa con la electricidad, uno inventa algo como para soportar. Pero yo creo que la adversidad no solamente se soporta, sino que llega un punto en que la adversidad se confronta. Y que eso a nosotros nos da la posibilidad de transmutar, es una alquimia. De transformar eso en otra cosa, ¿no? Y poder sacar del dolor arte, del dolor alegría, del dolor o de la angustia algo nuevo. Creo que ese es el mayor arte al que podemos aspirar, al cual la filosofía ayuda mucho, al cual la música, la poesía, el teatro, la fotografía, el dibujo, todo ayuda. Y que es en la fin de cuentas el secreto de la existencia, ¿no? Por eso también Husserl insiste en que el arte tiene que ver con la vida, con la necesidad de estoy vivo, del disfrute, con el de poder ser de la forma que uno quiere ser en el mundo, porque si hay un momento en donde intentamos por lo menos ser lo más libre posible, creo yo que es el momento cuando consumimos o producimos arte, si lo hacemos a conciencia y de forma crítica, ¿no? Y en esa adversidad poética, por ahí cuando te sentás a escribir, no te sale nada, o no estás conforme con lo que te sale, igual lo escribís, igual lo dejás, o preferís guardarlo y procesarlo tal vez un poquito más internamente y después materializarlo cuando se te venga la creatividad o se te prendan las ideas, ¿no? Si no me acuerdo quién lo decía, no sé si era Hellman, Benedetti, que decían que banca la inspiración, pero que si te agarra la inspiración, ojalá te agarre trabajando, ¿no? O sea que por ahí uno a veces tiene algo que sí, que ganas ahora, porque hay tormentas internas cuyo clima nosotros no manejamos, así como el clima de afuera, el de adentro tampoco. A veces uno no elige que llora, el pronóstico una vez no elige que ríe, una vez no elige eso, ¿no? Eso sucede. Y cuando nos sucede algo que es de nosotros mismos, puede que tengamos justo la posibilidad, el momento, el tiempo, el lugar para poder expresarlo, o puede que no. A veces tiendo a anotar, el celular ayuda mucho, ahí tengo un grupo conmigo mismo, con mis 7 yo, digamos, donde me anoto cosas y me pongo cosas ahí. Otras veces las dejo pasar y no las fuerzo, y si no me pongo a hacer otra cosa, porque si hay algo que me ha dado, por ejemplo, la pandemia, es el arte de descubrir que me gustan muchas más cosas que las que yo creía, y que por ahí la vida cotidiana no te daba la oportunidad de encontrarte o de verlas, ¿no? Entonces no tengo problema de decir, bueno, esto no me sale, dejo esto, voy por otro lado, voy
voy por la música, si no va por el lado de la música, bueno, me pongo a ver una peli, si no va por la peli voy por la pintura, si no va por la pintura voy a leer un libro, si no voy a leer un libro me voy a producir una idea, o sea, siempre tengo una tarea, o 2 o 3 tareas inconclusas, o a veces más, como haces bajo la manga, para que cuando sea escribir es escribir, cuando no es escribir será otra cosa, que no será mandar un mensaje, y si no será, no sé, sentarme a llorar, dormir una siesta. Uno tiene muchas formas de qué hacer con lo que le pasa en el momento, cuando el contexto lo permite, ¿no? Obviamente, y elegir la forma. Entonces, si puedo anoto, y si no, paso otra cosa, no hay ningún problema. ¿Qué poetas? Igual no soy una persona que le guste mucho lo que hace, ¿no? Si vos me decís, ¿haces qué me gusta? Yo sé que más o menos sirvo para dar clase y para escribir notas periodísticas. Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo que profesionalmente me hago de comer? La docencia y el periodismo. Sí. Hasta ahí me considero hábil. Todo lo demás son hobbies que hago y que si están bien y trato de más o menos pulirlo, pero son más. Pero ¿quién dice si salvavidas propios que lo otro? No, a mi criterio. Al mío. Entonces ahí donde yo en mi criterio me banco, y en los otros donde digo, bueno, está bien, porque se lo diga, es la misma actitud que tendría con cualquier otra persona. Bien, pibe, hacelo. Claro. O sea, no hace falta que el arte del otro me guste a mí. Exacto. Para yo valorar que el otro haya hecho arte. Exacto. ¿No? O sea, yo rebanco a la persona que haga arte, como a la persona que se dé a pensar, se mueva a hacer filosofía o lo que fuere, bárbaro. Sí. Después puede que no sea lo que yo elija específicamente para mi disfrute. Pero lo banco. En ese sentido, entonces me banco. Si disfrutás hacer arte. Claro. Lo que no disfrutas por ahí tanto es tu arte. No, claro. No. O sea, disfrutás el proceso. Hay gente que lo hace mucho mejor, disfruto el de los otros. Bueno, pero que hayan otras personas que lo hagan mejor no significa que lo tuyo no sea bueno. No, pero no es de mi disfrute. Es como todo, cuando quiero consumir el arte, no cuando no consumo el mío. Charlie decía lo contrario, ¿no? Charlie decía, si quiero escuchar buena música, me la compongo. Pero bueno, es Charlie. Yo también, si fuera Charlie, quizás diría eso. Si tendría su oído, su calidad, su capacidad musical, etcétera. Como yo me siento a mí en las antípodas, y prefiero escuchar a Charlie. Disfrutás del arte, pero no te disfrutás tanto vos como artista. Exacto, me disfruto como productor. En el momento en que produzco me disfruto. ¿Te consideras un artista, un poeta, un escritor? No, un docente y periodista. Si me preguntan, docente y periodista. Y escritor podría ser, porque el periodista escribe mucho. Entonces hasta esas 2, 3... Pero yo creo que reconocerte requiere también el criterio de lo que haces para vivir. O sea, con lo que te sostiene en la cotidianidad, lo que te resuelve la existencia. Y por ahí a mí lo que me resuelve la existencia no es el arte. Sí me resuelve la parte afectiva, ¿no? Pero la parte por ahí material la resuelvo por otro lado. Pero decís que escribís para vivir. Sí. Para sobrevivir, digamos. Claro. El periodismo también escribo. Y en la docencia también escribo. Claro. Entonces ahí hay. Y trato de nuclear un poco eso, usar la poesía en la docencia, uso la música. Me gustan mucho las canciones, el género urbano, por ejemplo, ahora que está tan de moda. Me gusta mucho tomarlo, desmenuzarlo, analizarlo, ver qué de ahí se puede proponer, utilizarlo como medio para desde ahí pensar, repensar, que se puedan producir dentro del propio contexto de aula, música, poesía, arte, fotografía, memes, ¿no? O sea, yo creo que uno puede ir incorporando todo eso a lo cotidiano sin necesariamente ser un profesional de eso, lo que se está hablando. Se nos pasó volando el tiempo. Son las 9:15. La verdad es que es un placer tenerte, Juanpi, charlar, porque bueno, claramente se nos pasó la... Se podría seguir. Podríamos seguir tranquilamente un rato largo. Sí, por ahí con un fuego, un asadito, ¿no? Un asadito, un par de guitarras, quizás esto con el turco presente ahí también puede dar para 2 o 3 días de tertulia. La continuación. Bueno, vamos a estar esperando entonces la publicación. Supongo que nos vas a mantener al tanto, a ver cómo va eso, para que, en el momento que se publique, vení y nos contás un poco más, lo desarrollamos mucho más, digamos, también. Sería genial, ¿no? Que suceda ya sería genial, y que encima suceda y que estemos ahí para compartirlo, el doble de genial. Juanpi, un placer enorme. Un gustazo, y obviamente como siempre nos queda un montón para charlar y decir. Siempre nos queda. Que es bueno que siempre quede algo. Claro. Porque eso es lo que genera la posibilidad del reencuentro. Si se agota, ya no hay necesidad. Exacto. Bueno, Juan Pablo Alba con nosotros, para mí, filósofo, poeta, artista y docente. Para él no tanto, pero yo lo considero, yo lo valoro así. Y banco tu criterio, así que voy a tener que repensarlo. Bueno, muchas gracias, Juanpi. Gracias a vos, Nico. Escuchamos un poquito de música y ya nos vamos al estadio 23 de agosto porque lo tenemos al Turquito Suárez desde allí.